Muy buenas a todos, les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a la formación de traders desde el año 2005. Para aquellos que no me conocen y es su primera vez, comencé en el mundo del trading en el año 2001. En el 2003 abrí mi primera cuenta real. En el 2005 formé Molefex, la cual me ha permitido visitar una gran cantidad de países, conocer un montón de personas y, lógicamente, compartir también mis conocimientos con todos ustedes. Hoy nos vamos a encontrar con un webinario que lo denomino cómo interpretar velas. Aquí me dicen que está la presentación estática, no había puesto clic. Ahora sí, avísame Erika si podés ver y me estás siguiendo. Hoy vamos a ver de los candlesticks o las velas, esos candles, como se dice en la evolución de la tipología gráfica, que comenzó con gráficos de línea, luego avanzó con gráficos de punto y figura que se han vuelto obsoletos. Posteriormente avanzamos en el gráfico de barras y por último las velas japonesas podríamos decir que están en casi todas las pantallas de los traders. ¿Me escuchan bien? Sobre todo aquellas personas que se sumaron en los últimos minutos. Les pido confirmación, me pongan un sí, ok, estoy bien, cualquier palabra en el chat con el objetivo de poder seguir y avanzar y meternos de lleno en este webinario del día de hoy. ¿Sí? Erika me dice que sí, Edwin también. Bien, Sonia también, excelente. Ok, perfecto. Los voy leyendo, es la única alternativa que tengo yo para poder compartir con ustedes. Ojalá y no falte mucho, podamos estar en forma presencial compartiendo conceptos con ustedes. Por un lado estamos viendo entonces, como mencionábamos recién, las barras, por otro lado las candles o las candlestick, que ni más ni menos son las llamadas velas. Lógicamente la denominación viene por los pabilos superiores que aparentasen, diría, una vela con la forma del cuerpo y su pabilo. Lo más importante de todo esto no es solamente la representación gráfica, sino lógicamente lo relevante es lo que nos representa. Hace un ratito hablaba de la evolución del precio, de la evolución de los gráficos. En su momento, los gráficos de líneas, los vamos a ver dentro de un rato, lo que tomaban era un solo precio, generalmente era el precio de cierre, y la unión de los precios de cierre nos regalaba un gráfico con abscisas y ordenadas, decía el profesor de matemática, o el eje X e Y, donde se unía la variable temporal con el precio. Posteriormente, y con la búsqueda de mayor información, empezaron a descomponerse en 4 variables, y lo más importante de estas 4 variables, nos referimos al precio de apertura, en el gráfico de barras que aparece por la izquierda, el precio de cierre, en este caso ha sido una barra alcista, porque cerró por encima del precio de apertura. También aparecen los máximos y mínimos, por lo cual dentro de esa sesión, que podría haber sido un mes, un día o un minuto, lo que estamos observando es que hay 4 variables y no solo una. Hay una evolución, ¿sí? Lógicamente, y no solo visual, desde barras a velas. Suelo preguntar si saben cuál es la diferencia entre los gráficos de barra y los gráficos de vela. A ver si alguno se anima. Mientras me va saludando Oscar, que se sumó. También me saluda Julia. También, lógicamente, acá nos dice que GB debe ser Javier, que hay algunas, puede ser que hay una vibración en el micrófono, puede ser, tenemos un gran micrófono tipo como si fuese una radio, me encuentro con un gran micrófono arriba mío, puede ser que haya alguna vibración, pero lo que estuvimos viendo en el último tiempo que era un problema más que de internet que desde el micrófono. En este momento la señal está bastante más estabilizada, por lo cual no debería haber problema. ¿Alguno de ustedes se anima a mencionarme la diferencia entre gráficos de barra y gráficos de vela? ¿Alguno de ustedes también quisiera compartir con qué tipo de gráfico está trabajando? Bien. Aquí me dice Rubén que hay una diferencia visual, que es más cómodo ver velas que barras. Más o menos. Y sí, es cierto, es más cómodo. ¿Por qué? Porque como bien dice, las velas blancas, como dicen las candlestick o las velas japonesas diseñadas por los japoneses luego de la década del 30, todo lo blanco es bueno, bondadoso, alcista, puro, es algo así como el yin y el yang, y lo negro es lo negativo, lo bajo, en este caso lógicamente los mercados bajistas.
y rápidamente uno puede detectar, porque las blancas, la base es la parte inferior, el precio de apertura, y la parte superior, la base superior es el cierre. Caso contrario, en las negras la base superior es la apertura y la base inferior es el cierre, y ciertamente es más rápido poder detectar si una jornada alcista o una jornada bajista. Pero déjame decirte que además las diferencias más importantes no solo aparecen en la lectura de una vela individual, sino en el conjunto de velas, en las cuales dentro de un ratito estaremos viendo algunas de las formaciones. Pero antes de ver algunas de las formaciones, a mi entender, la importancia más clara, la cual me permite tomar decisiones en el mundo del trading, está en la relación entre los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos. Porque nos están denotando el sentimiento del mercado, si es comprador, si es vendedor, si se está agotando el comportamiento comprador, si hay carencia de comportamiento claro, ni comprador ni vendedor, porque lógicamente cuando uno está observando la relación de sus precios puede sacar varias conclusiones. La primera de las relaciones es entre los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos. Una vela saludable alcista sería algo así, donde el cuerpo ocupa gran parte del recorrido total y los recorridos entre el cierre y el máximo y la apertura y el mínimo son pequeños. Generalmente el cuerpo debería ser por encima de 2/3, 3/4 de la vela. Cuando hay cuerpos más pequeños, algo nos está diciendo. Lo mismo pasa en mercados bajistas. Segundo, la relación entre precio de cierre y de apertura de la vela siguiente. Cuando nosotros estamos observando el mercado alcistas y el cierre en la parte superior, la siguiente vela debería estar en la zona similar, más o menos algún pip, pero generalmente es la zona o un poco más arriba. Nos indica continuación del movimiento alcista. En caso de una vela bajista, que la base y el cierre es la parte inferior, la apertura debería estar en la zona del cierre. La tercera relación de importancia que pido tengan en cuenta es la relación entre los máximos y mínimos y el cierre. ¿Qué significa? En este caso tenemos dos velas, por decirlo de alguna manera, normales, correctas, con tamaños importantes, con pequeños pabilos entre los máximos y mínimos. Pero ¿qué pasa cuando dejamos largos pabilos y los cierres se acercan de los máximos y mínimos? Lo que nos está diciendo el mercado es que está rechazando los máximos si cierra muy cerca de los mínimos, y eso lógicamente es un sentimiento vendedor de mercado. Para hablar un poco más claro, vamos a empezar a entrar dentro del mundo de los candlesticks y lógicamente, ¿por qué es importante conocer el mundo de las velas japonesas? Primero porque nos permiten analizar la evolución de un activo, de una moneda, de un commodity, de un índice en el tiempo. Nos permite identificar la existencia de tendencias, como decíamos recién, de figuras, de patrones, y lo más importante, porque para eso estamos, tratar de predecir con probabilidades asociadas el posible comportamiento futuro. Algunas de las formaciones básicas, como yo recién les mencionaba, habla de las largas velas con pequeños trazados a sus máximos y mínimos. Las largas velas blancas o las negras son los días largos o días más cortos o perinolas, aquellas que tienen pequeños recorridos. Hablamos en días, pero también se aplican en minutos y también lógicamente se aplican en semanas y en meses. Hablamos también de este tipo de cuerpos donde la apertura y cierre es en la misma zona, por lo cual rápidamente nos marca duda. La primera, ¿sí? En este caso la pierna larga o una suerte de doji, doji cuando la apertura y el cierre es la misma zona, si uno tuviese que interpretar lo que pasó en esa sesión, sea año, sea día o sea una hora, indica que el mercado abrió por la izquierda, en algún momento subió, en algún momento bajó, sin embargo terminó cerrando la sesión en la zona de apertura. ¿Qué significa? Que no tomó un rumbo y como no pudo decidir si subir o bajar y terminó en la misma zona, nos marca duda. Estos dojis son velas por sí mismos y en forma individual de duda. Diferente las lápidas o las libélulas, ¿sí? Que más allá de los nombres, tiene una gran cantidad de nomenclatura y un montón para leer. Fíjense lo que nos está diciendo. Abrió en la base, subió una gran cantidad de puntos, sin embargo, o un ratito, varias horas o unos minutos antes,
se vino abajo y lógicamente me cerró en la zona de apertura. El sentimiento último fue vendedor y claramente nos da sensación de que posiblemente continúe en la siguiente jornada. Algo parecido a la libélula, y después la línea que aparece sobre todo en gráficos muy pequeños nos marca una falta de volumen generalmente. Aquí Erika nos comparte, bienvenida Erika con tus comentarios, que las velas muestran el volumen además de máximos, mínimos, apertura y cierre. En realidad nos está mostrando exactamente la cantidad de puntos. A veces es el volumen, a veces es la volatilidad. Pero lo vamos a dejar en puntos suspensivos para no complicarlo. Alejandro también menciona que las sombras proporcionan información muy buena y más clara que las barras, en mi opinión. Dependiendo de qué forma utilizarlo, Alejandro, pero las sombras son relevantes por esto que hablábamos recién, por los rechazos, porque probablemente, y algunas formaciones estaremos viendo ahora, nos está indicando quizás posibles o agotamientos o cambios direccionales. También Oscar suma que puede crear una estrategia de mercado conociendo bien el manejo de las velas. Claro que sí, claro que sí. Hoy se habla del price action. Hay toda una teoría del price action. Lo que habla el price action es la acción del precio, tratar de predecir qué es lo que está sucediendo a partir de un ánimo alcista o comprador, un ánimo bajista, para tomar decisiones o bien ante una continuación, una prolongación o un detenimiento. Pero vamos a avanzar un poquito más y los invito en otro tipo de formaciones. Presentamos las velas, ¿sí? Largas, las perinolas y también las de duda dentro de las formaciones básicas. Déjenme decirles que he elegido algunas de las formaciones para introducirlos al mundo de las velas japonesas y poder hacer un análisis en tiempo real de un activo. Sin embargo, la bibliografía es muy amplia y como alguno de ustedes recién decía, creo que era Alejandro, es muy importante entender las relaciones y lo que nos está indicando. Fíjense que hablamos de indecisión, aparecen los doji, como vela individual, o también los arami, donde luego de una suba hay una apertura por debajo del cierre y un cuerpo contenido en el anterior. Los aramis bajistas, los aramis alcistas, nos marcan, habiendo una tendencia previa, una duda, una indecisión, no un cambio de tendencia. Quizás, si la tendencia previa era bajista, nos dice agotamiento, posible corrección. Ante la falta de tendencia, nos dice lógicamente continuación de falta de tendencia. Bien, aquí Erika nos pregunta si podemos definir, explicar nuevamente la línea. La línea es una línea donde no hay ni precio máximo ni mínimo. Generalmente son muy vistas gráficos de un minuto, donde casi no hay volumen. Es muy raro encontrar en periodos por encima de los 5 minutos las velas que tienen la apertura y cierre y no hay ni siquiera una variación a un máximo y mínimo, pero lógicamente están y aparecen. Algunos de los patrones alcistas más comunes que nos están marcando que hay fuerza compradora, podemos citar el Big White Candle o el Bullish Three Middle. Perdón por el inglés. El primero de ellos claramente nos está indicando que en esa jornada hubo algún volumen alcista, una fuerza compradora donde se alejó de la apertura y el cierre está cercano al máximo, está indicando que el mercado está al alza. La siguiente formación, fíjense que nos empieza a dar más información o mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque nos permite medir la fuerza. Fíjense que tardó en una vela, puede ser un día, una hora o una vela de 5 minutos, recuperar lo que bajó en 3. ¿Qué significa? Que el mercado tiene más sensibilidad al alza que a la baja. Nos está diciendo que la tendencia al momento es alcista. ¿Esto es importante para comprar directamente cuando la encuentro? No. Esto nos indica que el mercado está comprador. Nos indica sí, que atentos si vamos a vender porque la fuerza de compra hasta el momento es compradora. Para poder desarrollar una estrategia, lógicamente hay que empezar a analizar muestras mayores y a partir del desarrollo de esas muestras mayores ver si la probabilidad está asociada. Por lo pronto, son dos formaciones o patrones que nos indican alzas, compras. Lo mismo aparece en los mercados bajistas, sobre todo cuando hablamos actualmente de Forex, donde hay una moneda que se fortalece respecto a otra. Están las mismas formaciones, lógicamente con importantes velas negras que nos indican la velocidad bajista y lo que le cuesta recuperar, por lo cual les dejo este concepto
donde uno cuando detecta que tarda mucho más en subir de lo que tarda en bajar, nos está indicando claramente que la tendencia en este momento es alcista. Luego nos encontramos en otra duda de, ¿estamos sobre el final, sobre el inicio o en un momento medio de la madurez de la tendencia? Pero eso es un tema un poco mayor. Nada que agradecer, Erika. Aquí Edwin me pregunta, ¿el Arami es un patrón? Sí, el Arami es uno de los patrones, como también están los engulfing, como también están las estrellas al amanecer, una gran cantidad de bibliografía. Yo podría darles un seminario, un curso de varias clases, no solamente presentando los patrones, sino analizándolos en tiempo real. Como mencionábamos en el inicio, estamos tratando de interpretar las velas que nos ayudan a indicar los precios de apertura, cierre, máximos y mínimos, y cuando los detectamos, si podemos analizar alguna señal de ingreso al mercado. Bien, perfecto. Vamos a, mientras van seguramente con algunas dudas, con algunas preguntas, meternos directamente en nuestro MetaTrader. He elegido gráfico del euro dólar y en este momento estamos observando los gráficos mensuales. Cuando uno entra en el MetaTrader, lo que observa claramente es los colores al revés. Para esto, lógicamente, con el botón derecho y en propiedades, uno puede cambiar las velas alcistas en color blanca o azules, las velas bajistas en negro o rojas, para trabajar desde el punto de vista convencional. Claro está que muchas veces cuando brindo este webinario, algunos dicen, pero lo veo al revés. Así que desde aquel momento me he permitido hacer esta aclaración. Fíjense lo que está pasando en el euro dólar. Si lo vemos en gráficos más pequeños, ¿sí? Fíjense que hubo un importante movimiento bajista del euro dólar, ¿sí? En el último tiempo. ¿De qué manera? Y observamos que desde el año aproximadamente 2008-2009 se produjo una fuerte caída y pueden ver en gráficos mensuales los tamaños de las velas negras y lo que tardaba la cantidad de velas blancas en recuperar. Las velas negras que empezaron a aparecer en cantidad y en tamaño y lo que tardaban las velas. En el conteo de las velas uno puede medir la velocidad alcista o bajista del mercado. Fíjense que desde el 2008 aproximadamente se encuentra una tendencia bajista, sin embargo hay una suerte de agotamiento o lateralización que se inicia en el año, lo vamos a marcar, cuando tocó lógicamente niveles mínimos, a ver si me permite, aquí, en el 2015, y desde 2015 hasta la actualidad podemos decir que el euro dólar, dentro de una tendencia bajista menor, se encuentra lateralizando. Como nos incumbe el tema de velas, vamos a ampliar y podemos apreciar que en el año del COVID, ¿sí? Ya hemos cumplido un año desde el mes de marzo del anterior, hemos visto mínimos ascendentes, por lo cual la última etapa, ¿sí? Del COVID hasta actual, y nos vamos a pasar a gráficos semanales, hemos apreciado, ¿sí? Que ha subido el euro o se ha debilitado el dólar. Y fíjense cómo luego de presentar una gran cantidad de velas negras con largos tamaños, empezaron a aparecer las velas blancas que detuvieron la velocidad y en el último momento empezaron a aparecer las velas blancas cada vez más grandes, lo que a nosotros nos decía que estaba apareciendo el sentimiento comprador en el mercado. Lógicamente, cuando uno ve toda esta caída, es posible que todavía gente siga vendiendo. Por eso en los finales de tendencia, tanto alcista como bajista, es posible que mucha gente se siga subiendo a pesar de que haya señales de agotamiento. Desde el 2020, desde febrero-marzo, empezaron a desaparecer, ¿sí? Las largas velas negras y empiezan de a poco a aparecer en mayor cantidad y con mayor cuerpo las velas blancas que nos llevan hasta la actualidad. Por lo cual el euro alejó de la zona de 1.0680, 85.90 y empezó a cotizar por encima de 1.19, 1.20 y marcando máximo 1.23. Ahora bien, vamos a ver a japonesa. Los largos cuerpos, pero aparecen los dojis con dudas, aparecen los martillos invertidos. A algunos de ustedes recién les interesaba mencionar qué sucede cuando dejan las largas colas que rechazan máximos.
cierran por debajo de la apertura, aparecen los famosos martillos u hombres colgados, vuelven a aparecer dojis, fíjense que justo luego de una tendencia alcista empiezan a rechazar zonas de precios, empieza a aparecer el sentimiento vendedor y hay una suerte de lateralización y una corrección. Aparecen los aramis de detención, aparecen los engulfing, donde velas si cubren las anteriores. Aquí lo que tenemos es, con estas dos velas que están aquí, la blanca larga que cubre la negra es un engulfing alcista. Dentro de una tendencia alcista, cuando vemos un engulfing alcista, nos indica agotamiento del movimiento correctivo y posible movimiento alcista. Pero vamos a detenernos un poco más cerca de lo que está pasando actualmente, que luego de haber llegado a la zona de 1.23, lo que nos encontramos en este momento es con un euro dólar. Aquí me dice Marcio que tiene problemas con el audio. ¿Es solo él? ¿El resto de las personas me escucha bien? Les pido por favor me confirmen. Tengo el audio aquí conmigo, acá todos me dicen que Erika me escucha bien, Mariel también, Juan también. Te pido, Marcio, por favor, si puedes subir el volumen de tu equipo con el objetivo de poder... Acá todos me dicen que está bien, bien, bien. Ahí Francisco más o menos, pero el resto todo ok, se escucha bien. Un poco grave, quizás estaré creciendo, por ahí sí, el tenis. Algo debe estar pasando con la placa, quizás, si alguna de ustedes tiene inconvenientes. Pero bueno, les recuerdo que vamos a estar grabando el webinario, por lo cual tienen posibilidad de volver a escucharlo y lógicamente mi computadora va a ir al técnico porque de eso sé poco. Bien, estamos analizando el euro dólar, estamos analizando cómo, luego de haber llegado a niveles máximos en los últimos meses, en 1.23, fíjense cómo aparecían las velas blancas alcistas, pero en el último tiempo las velas blancas fueron seguidas de velas negras dentro de las blancas. Aquí tenemos un arami bajista que nos indica detenimiento. Fíjense que tenemos una vela blanca que es compradora, pero el rechazo importante de máximos indica que luego de alcanzar máximos tuvo un fuerte rechazo de los máximos y cayó. Sin embargo, abrió, volvió a subir y rechazó nuevamente. O sea, cuando empiezan a aparecer estas velas con importantes rechazos, nos están indicando agotamiento de la tendencia alcista, la apertura de la siguiente vela por debajo del cierre anterior y una formación que nos indica quizás cambio de tendencia, ¿sí? O por lo menos un inicio de corrección, y ahí lo estamos viendo, una fuerte vela negra, pero volvió a haber una vela blanca, lo que indica que la tendencia seguía vigente, aparecían los vendedores, pero algunos compradores todavía seguían apareciendo, y de a poco empezó otra suerte de lateralización en el último tiempo, en las últimas jornadas semanales, con zonas más o menos establecidas que por último pareciera que empiezan a aparecer cada vez más vendedores y poco a poco se empieza a torcer la fuerza del mercado, justo en esta nueva semana con un euro por encima de 1.19 apenas, pero con un cuerpo de vela que está englobando, si cerrase el día de hoy, a la vela anterior. Bien, ¿me van siguiendo? El objetivo es esto, empezar a detectar el comportamiento de precio para analizar lo que puede llegar a suceder. Y como estamos en el inicio de semana, en este día martes, lo que voy a observar es que fíjense que ha tenido una fuerte caída, fíjense la aparición de esas velas con largos mechazos, estas son velas de fuerte corrección, con alta probabilidad de continuación del sentimiento vendedor en la siguiente vela y luego una vela tan grande negra que engloba las 5 jornadas anteriores diarias, sin duda que nos dice que apareció el ánimo vendedor y se extendió más allá de una corrección, prolongó y mantiene el ánimo bajista. Entonces, a partir de las velas podemos analizar claramente que el euro se encuentra en dirección bajista en los últimos días, que hay una gran cantidad de velas negras en día y más allá que han aparecido algunas velas blancas en las últimas jornadas, la tendencia es bajista y todavía no hay un agotamiento de la tendencia, por lo cual aparece el ánimo bajista luego de la recuperación última semanal. Aquí Marcos me dice, perdón, Marcio me dice, ¿es un martillo? Sí, lo podríamos llamar un martillo o un hombre colgado.
eso que tenemos marcado con una flecha, y tienen incidencias de agotamiento de la erección y posible reversión. Pero más allá de conocer claramente los nombres, la nomenclatura, que es muy amplia, lo importante es que ustedes analicen a partir de la relación de la apertura, cierres, máximos y mínimos, cuál fue la sensación última, no solamente de esta jornada respecto a las anteriores, sino también a esta jornada individual. A partir de esas dos lecturas uno puede animarse a tratar de, si encuentra información probabilísticamente a favor, tomar una decisión en el mercado. Aquí se suma Alejandro, me dice, y el doble techo es un patrón que puede ser o con velas japonesas, o con barras, o con gráficos de líneas. Es un doble rechazo, ¿sí?, a máximos, por lo cual es un argumento mínimo necesario, no suficiente para iniciar posiblemente un cambio de tendencia. Es así. Me suma Edwin. Esos mismos patrones los podemos usar en temporalidades de 30 minutos o menos. Sí, estos patrones se pueden utilizar en todos los instrumentos y en todas temporalidades. Lógicamente tú tienes que conocer qué fiabilidad tiene en dicho instrumento y en dicha temporalidad. Y de mi lado, déjame decirte que también es importante medir la duración. Si yo estoy mirando un patrón en gráficos diarios, posiblemente en las próximas horas va a cumplirlo, funcionar. Le puedo dar 2 días, 3 días, como mucho. En cambio, un patrón en 15 minutos le puedo dar como mucho 30 minutos o 45. ¿Por qué digo esto? Porque a veces encontramos un patrón y como la señal no se dio, le queremos dar mayor cantidad de tiempo. Entonces, si están en gráficos diarios, como máximo 2, 3 días. Si están en gráficos de 15 minutos, 30, 45 minutos, las señales no son eternas. Bien, aquí me suma más comentarios. Digo, ¿qué tenemos uno en el gráfico? Me dice Alejandro, tenemos un doble techo. No lo veo claramente en este momento en euro dólar. Y para hablar de un doble techo tenemos que observar si una tendencia alcista. Aquí tenemos un movimiento alcista, una corrección y un nuevo impulso. Podríamos ver un primer impulso y un segundo impulso de un doble techo con cierta inclinación. Sí, lo podríamos ver. La verdad es que tampoco le tengo que encontrar una forma para poder adecuar al doble techo. Lo cierto es que es más probable que sea una suerte de patrón de continuación de tendencia y no de cambio. Demasiada inclinación tiene. No me termina de convencer un patrón de cambio de tendencia. Indicaría que iría hasta el neckline y volvería a ir, pero tiene mucha inclinación. No es de lo más convencionales, pero quizás podría tratarse. Todo tipo de patrón que uno trazamos, lo que yo les pido siempre es que, lógicamente que el mercado no es exacto, el precio es una demostración social del sentimiento detrás, esta es la realidad, es en forma masiva, pero cuando uno le busca demasiada amoldamiento al patrón, a la figura, termina no siéndolo. Eso es lo que de mi lado les puedo recomendar. Bien, dudas, preguntas y comentarios mientras voy compartiendo con ustedes. Varios se han sumado en los últimos minutos. Todos los datos de contacto, seguramente alguna duda, alguna pregunta aparezca, tienen nuestra página web www.bolefx.com, como también nuestra dirección de correo info@bolefx para contactarnos. Aquellos que quieran volver a ver el webinar del día de hoy, dentro de YouTube, Bolefx, creador de traders, pueden encontrar nuestro canal y a partir de allí suscribirse, dejarnos comentarios, sugerencias, visualizar este webinario como también una gran cantidad de webinarios que vamos subiendo para ustedes. Los que utilizan redes nos encuentran en LinkedIn, Facebook, en Twitter, en Instagram. Subimos datos, información, análisis y todo lo que entendemos puede ser relevante para su trading. Un abrazo para ti, Edwin. Muchísimas gracias por tus comentarios, Erika. Nos estamos encontrando en la próxima. Muy buena semana de trading. Hasta la próxima.